La campaña de cara a las elecciones nacionales del 2024 comienza a tomar forma. Este fin de semana el Partido Comunista decidió apoyar la precandidatura de Carolina Cose a la presidencia de la República, al tiempo que el Partido Demócrata Cristiano oficializó su apoyo al senador Mario Vergara. En tanto, el sector Plataforma, liderado por Álvaro García, destacó la figura del exministro de Economía, pero aclaró que aún no están dadas las condiciones para definir su apoyo. Tampoco hay una definición por parte de Asamblea Uruguay. En filas del oficialismo, en tanto, se siguen procesando negociaciones y realineamientos de cara a octubre, pero también con vistas a las elecciones departamentales. Precisamente el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, concurre a esta hora a la sede del Partido Nacional para impulsar la propuesta de su colectividad para que los socios de la coalición de gobierno participen bajo un lema común en los 19 departamentos del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 14 grados nada más a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con vientos soplando del noroeste al noreste entre 10 a 20 kilómetros por hora, con periodos variables y una máxima anunciada de 15 grados. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Benito Blanco hasta las 17 horas está cortado por carga y descarga. Camino Lecoq entre Carlos María de Pena y General Hornos, también hasta las 17 horas, en este caso por trabajo de saneamiento. O Ibiray entre Echeverría y Boulevard Artigas, hasta las 18 horas, trabajo hormigonado. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. ADEMU Montevideo decretó un paro de 24 horas para hoy por la violencia institucional de las autoridades de primaria, por no otorgar un día de reflexión con la comunidad educativa a las maestras de la escuela número 4. El presidente del CODICEN, Robert Silva, rechazó que hayan sido insensibles. José Peirano Basso fue extraditado hacia Paraguay para enfrentar la justicia de ese país, donde es acusado por el vaciamiento y posterior quiebra fraudulenta del banco alemán. Legisladores del Frente Amplio presentaron una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la resolución del directorio de ANCAP que abre el camino de asociación con un privado del sector Portland. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales en España tras el mal resultado del Partido Socialista en los comicios municipales y regionales del domingo. Las elecciones generales serán el domingo 23 de julio. El informativo nos vamos ya a recibir a Luca Veloz, que está en la sede del Partido Nacional, que como decíamos en la portada acaba de recibir al secretario general del Partido Colorado. Vamos a ver qué está pasando allí. ¿Quién está hablando? Adelante. Sí, en este mediodía la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional recibió a una delegación del CEN Colorado con su propuesta de comparecer en las próximas elecciones departamentales bajo un lema común. Están dando las explicaciones el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Siempre es bueno tener elementos de coincidencia y buscar los mecanismos a través de los cuales podemos trabajar en conjunto, porque las principales preocupaciones que tenemos en lo político nos llevan a pensar que tenemos que pensar la mejor manera de realizarlos. El objetivo es Montevideo, pero ¿se puede ampliar esto a otros departamentos en donde hay que unir fuerzas para ganarle el Frente Amplio? Estamos en una visión nacional que supone primero la afirmación de la coalición como concepto y de la diversidad de los partidos adentro de la coalición. Esto es lo distinto adentro de lo unitario, lo diverso en la unidad. Entonces tenemos que preservar la identidad de los partidos y generar esta conciencia de coalición, que es la que genera la expectativa del gobierno y luego la capacidad de gobernar, como se está demostrando aquí. Experiencia a su vez que tenemos que mirar en una perspectiva más amplia. El ciudadano, porque está el ejemplo de lo que está pasando en toda América, de lo que está pasando también en los países occidentales, en los países europeos más cercanos a nuestra cultura, con los debilitamientos de los partidos, los debilitamientos de los centros, centro izquierdo, centro derecha, la aparición de corrientes extremas hacia un lado o hacia el otro,
con luego la ingobernabilidad que estamos viendo en nuestra América. El Uruguay tiene un enorme capital a preservar, en un cambio de demografía electoral que nos ha impuesto la realidad también de los mecanismos y que nos ha llevado a esto que exitosamente llevamos adelante hoy con el gobierno. Hacia adelante pensamos que hay que ratificar este concepto de coalición como lo que es, preservación de los partidos y capacidad de gobernar. En segundo lugar, buscar en algún momento ya alguna identificación mayor de principios. Y en tercer lugar, ir generando la conciencia de que en los departamentos donde no tenemos la posibilidad de la segunda vuelta, sumar. Y sumar no solo para ganarle al Frente Amplio en los departamentos que alguna vez ganó el Frente, como es el caso de Salto, por ejemplo, sino aún en aquellos departamentos donde la mayoría del Partido Nacional es muy fuerte, también asegurar una presencia importante del Partido Colorado, generar el estímulo electoral suficiente para que esa presencia sea expresiva, digamos. Entonces, estos son los pasos que estamos dando. Constituiremos en el momento oportuno algún grupo de trabajo para ir haciendo un mapa de las situaciones, las más fáciles, las más complejas, e ir hablando para ir consolidando, digamos así, esta idea y este modo de enfocar la coalición. ¿Con lema en todos los departamentos? Bien, estábamos viendo entonces al secretario general del Partido Colorado, doctor Julio María Sanguinetti, en ese encuentro con el directorio del Partido Nacional, delineando allí cuál va a ser la futura estrategia de cara a las elecciones del próximo año. Cambiamos de tema. DEMU Montevideo decretó un paro de 24 horas en esta jornada, mantendrá una asamblea a partir de las 18 horas. El sindicato denuncia violencia institucional sufrida por el colectivo docente de la escuela número 4, su comunidad educativa y el magisterio, todo cuando el jueves murió una maestra tras desvanecerse en la entrada del centro escolar. La decisión se adoptó ante la negativa de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de otorgarle a las maestras de la escuela número 4 un día para sala de reflexión con la comunidad educativa. Las docentes pretendían intercambiar con la comunidad educativa sobre el fallecimiento de una maestra de 42 años tras sufrir una descompensación en la escuela. El objetivo era procesar la pérdida y organizar el regreso a clases de manera progresiva y ordenada, pero la propuesta no fue autorizada. Frente a esta nueva respuesta que pone en evidencia la violencia institucional a la que estamos sometidos docentes y la niñez, se convoca el paro, expresa el comunicado. El gremio repudió el accionar autoritario y deshumanizante de primaria. Y el presidente del CODICEN, Robert Silva, lamentó el paro que realiza el sindicato de maestras y maestros de Montevideo tras el fallecimiento de esta docente, desmintió afirmaciones del gremio y destacó que la medida sindical afectó a 120 escuelas en sus servicios de clase y también de comedor. Lo primero es nuestra solidaridad y saludo, como lo dijimos, a la familia de la maestra fallecida. Y lo dije porque lo siento. Quienes hemos padecido tempranamente el fallecimiento de una madre o de un hijo, sabemos de qué se trata. Entonces, nuestra solidaridad. Lo que lamentamos profundamente es que ante este hecho triste, el sindicato haya decretado un paro, injustificado a nuestro criterio, porque muchas de las cosas que se dijeron son mentiras. No es cierto que la maestra falleció en la escuela. No es cierto que hubo pedido el día jueves para suspender las clases y no se hizo lugar. No es cierto tampoco que no hubo acompañamiento. No es cierto que hoy iban a ir recién al mediodía los psicólogos a trabajar con la comunidad. No son ciertas una cantidad de cosas. Entonces es muy lamentable que ante esta triste situación se deje de rehén a miles de jóvenes, de niños y de niñas de Montevideo. Tenemos 120, en el entorno de 120 escuelas afectadas en sus servicios de comedor y en su servicio de clase. En el ámbito político, el Partido Comunista del Uruguay decidió respaldar a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, como precandidata a la presidencia de la República. La definición del PSU era esperada, ya que potencia la candidatura de Cose de cara a las elecciones internas de junio del 2024.
La declaración del Comité Central del Partido Comunista establece la necesidad de construir un programa que permita retomar las transformaciones generadas durante los gobiernos del Frente Amplio, que fueron golpeados por el actual gobierno. Para esto, se debe construir una correlación de fuerza social y política que haga posible estos cambios. Ante esto, es necesaria una expresión política que la materialice, que no se agota en las candidaturas, pero las incluye. Por eso, el Partido Comunista propuso continuar con el proceso de construcción política que comenzó con la candidatura de Óscar Andrade a la presidencia de la República, que continúa en el trabajo parlamentario y se proyectó en la última elección departamental. Este proceso tuvo y tiene a la compañera Carolina Cose como una de sus protagonistas, por lo que consideramos proponerle la posibilidad de que sume a este esfuerzo colectivo con su precandidatura a la presidencia de la República, dice la declaración. Entendemos que de esta manera podemos aportar a la construcción del programa de transformaciones que nuestro país necesita y al triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales, agrega el comunicado del Partido Comunista. Sin embargo, en lo inmediato, el esfuerzo del partido se concentrará en dar respuestas a las necesidades urgentes del pueblo uruguayo, lo que incluye la gestión de los gobiernos departamentales frente amplistas y en la elaboración programática. Por eso, no deben adelantarse los tiempos y no debe haber campaña electoral antes de que el Congreso del Frente Amplio apruebe el programa. El Comité de Ética del Partido Nacional creó una subcomisión para abordar situaciones de acoso y abuso sexual. La legisladora Carmen Aciaín dijo a MBD Noticias que se va a redactar un protocolo y aclaró que no tiene nada que ver con el caso Penades porque es una idea que se viene trabajando desde el año pasado. Me parece muy buena la creación de esta subcomisión porque le da algo que hasta ahora no estaba institucionalizado, que es la contención a la víctima. Muchas veces la víctima tiene pudor de presentarse ante el comité de ética, ante el directorio. Esto sería algo que sería más amigable y que haría la contención y el acompañamiento de la víctima. También prevención, también un registro. Entonces, sería como una comisión de acompañamiento asesora, pero no de decisión. El Comité de Ética tampoco tiene potestades de decisión, sino que el Comité de Ética eleva su dictamen, es asesor del directorio y es el directorio el que decide. Entonces, en este sentido, esta subcomisión para situaciones de acoso y abuso sexual también sería coadyuvante. El exministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo en primera edición de MBD Noticias que la obra del ferrocarril central es un gran proyecto y lamentó las demoras que han ocurrido en los últimos tiempos. En otro orden, el ex jerarca desestimó las críticas del actual ministro José Luis Falero y dijo que el secretario de Estado hace política chiquita. Es un gran proyecto y un gran aporte al Uruguay del presente y del futuro. Se abandonó una situación muy compleja que nos tuvo muy trancados porque el deterioro de la infraestructura ferroviaria era grande. A partir de que esté inaugurado se va a ver las posibilidades que abre esta línea de ferrocarril central. Rossi se refirió también a las demoras que ocurrieron con la obra en los últimos meses y señaló que la responsabilidad es del actual gobierno. Se cumplieron las etapas mientras nosotros estuvimos en el gobierno tratando de forzarnos para no equivocarnos, porque teníamos mucho para aprender. Pero la verdad, el proyecto ejecutivo, el proyecto de detalle, no fue aprobado por nosotros, fue aprobado por el actual gobierno. A todo esto, el actual ministro José Luis Falero criticó el proyecto y dijo que fue lo más desprolijo que vio en la administración pública. Rossi contestó a estas afirmaciones. A que él es un ser lamentablemente pequeño, que en vez de concentrar su atención en las cosas importantes que se van llevando adelante, está dedicado a la política chiquita. Legisladores del Frente Amplio presentaron una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la resolución del directorio de ANCAP que abre el camino de asociación con un privado del sector Portland. El recurso que fue presentado el viernes fue firmado por la senadora Amanda de la Ventura y por la diputada Cecilia Botino y sostiene que una asociación de este tipo debe ser refrendada en el Parlamento.
hemos visto que durante este periodo que el actual directorio está al frente de la administración de acá, las pérdidas del sector Portland han crecido notablemente y la única respuesta que se está ensayando es esta, es la enajenación del sector. Eso creemos que no es bueno, el Portland es un recurso estratégico, la piedra caliza es una riqueza natural que tenemos las uruguayas y los uruguayos y hay que administrarla con perspectiva de futuro. El argumento del recurso es que la resolución del directorio de ANCAP viola el artículo número 188 de la Constitución de la República, es contrario al interés nacional y afecta directamente a los departamentos de La Valleja y Paysandú. Es el artículo 188 de la Constitución de la República que establece que este tipo de asociaciones tienen que ser aprobadas por cada Cámara. Esto lo tienen que estudiar los distintos ministros del tribunal y emitir un fallo. Lamentablemente esta acción no tiene efecto suspensivo sobre el proceso, por lo tanto, vamos a analizar la circunstancia y ver si podemos generar algún otro tipo de planteo político a los efectos de que se deje en suspenso este proceso que entendemos de privatización del Portland. El presidente Luis Lacalle Pou se reúne a esta hora con el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, quien se encuentra de gira por aquí por la región. El futuro mandatario paraguayo se reunió también esta mañana con el presidente argentino Alberto Fernández en la residencia de Olivos, tras lo cual viajó a Uruguay para reunirse con Lacalle Pou y también con otras autoridades. Según informaron medios paraguayos, su agenda aquí en Uruguay incluye un encuentro con el secretario general de la LADI, hablábamos del doctor Sergio Abreu, y una visita al edificio Mercosur y una reunión con autoridades de la Fundación Ceibal. En otro orden, la Asociación de Abogados Penalistas va a denunciar ante la Facultad de Derecho a la abogada Soledad Suárez, que es representante legal de varias denunciantes en el caso de abuso sexual por declaraciones contra el colega. El colectivo calificó de injustas y repudiables las expresiones de Suárez sobre el ex juez Juan Carlos Fernández Lequini, que es defensor del senador Penades. El comunicado critica las declaraciones de Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y representante de varias víctimas que declararon contra Penades sobre la actuación en esta causa de uno de sus asociados. En declaraciones a Montevideo Portal, Suárez cuestionó que el ex magistrado que defiende al profesor de Historia, Sebastián Mauvesin, pudiera acceder al nombre de las víctimas que denunciaron al senador nacionalista. Que cada uno saque sus conclusiones sobre los motivos de preguntar por la identidad de los denunciantes, expresó Suárez. En tanto, Romina Celeste escribió en su Twitter: ¿qué querés? ¿Llamarlos para amenazarlos como hicieron con el primer menor? Yo soy la cara visible de todos ellos. Ojo con meterme con las víctimas, payaso, que ya me contaron la clase de basura que sos. Las manifestaciones de Suárez y su representada, Romina Celeste, que pretenden atribuirle al doctor Fernández Lequini intenciones aviesas o algún interés espurio para presionar indebidamente a los denunciantes, son injustas y repudiables. Estas graves actitudes de Suárez son aún más reprochables al tratarse de una docente que invoca la representación del consultorio jurídico de la UDELAR, señaló el comunicado. Finalmente, el gremio de abogados anunció que denunciará ante la Facultad de Derecho los graves comportamientos indebidos a efectos que adopte las medidas que considere puedan corresponder a sus responsables. Este lunes, la joven respondió el comunicado de los abogados: ni un juez me dice lo que tengo que decir, ni cómo me tengo que referir a un defensor de una lacra humana. Una vergüenza el comunicado, ridículo, nefasto, seguramente amigos del pedófilo. Conmigo no juegan lacras humanas. Vamos a recordar y aclarar que el doctor Fernández Lequini es el defensor de Sebastián Mauvesin, es el docente que también está siendo indagado. Vamos a ir a otros temas. El viernes comenzó el censo presencial. Hay 4.500 censistas que ya están recorriendo hogares en todo el país. Más de 670.000 hogares, equivalente al 51,8% de total, ya fueron censados de forma digital. La población censada alcanza el 1.625.671 personas, con un promedio de 2,5 personas por hogar. Hay que aclarar que en caso de que no haya nadie en la vivienda se va a dejar una nota de visita con instrucciones y también habrá una nueva oportunidad para censarse digitalmente para aquellos que todavía no lo han hecho. Seguimos en el ámbito judicial. José Peirano Basso fue extraditado este lunes hacia Paraguay para enfrentar la justicia de ese país, donde es acusado de lesión de confianza y conducta inapropiada en el vaciamiento y posterior quiebra del Banco Alemán.
José Peirano Basso afrontará un proceso penal en Paraguay por fraude y otros delitos por provocar un perjuicio patrimonial millonario tras el vaciamiento del ex banco alemán, propiedad del grupo Velox, y posterior quiebra en el año 2002, así como del Fondo Mutuo Ban Alemán. En Paraguay tiene 2 causas abiertas y se lo acusa del desvío y desaparición de unos 40 millones de dólares de los ahorristas. Peirano Basso fue detenido este 20 de mayo y estuvo recluido desde entonces en la cárcel de Punta de Rieles hasta su traslado sobre la mañana de este lunes hacia la base aérea militar de Carrasco. Paraguay pidió la extradición junto con Argentina, pero en noviembre de 2021 la justicia determinó dar prioridad al pedido paraguayo. El fallo fue ratificado por un tribunal de apelaciones debido a que los delitos son mayores. El ex banquero estuvo privado de libertad en Uruguay desde el año 2002 a 2007 y fue condenado en 2013 por insolvencia societaria fraudulenta en la quiebra del Banco Montevideo. Tras el cierre de la causa penal en Uruguay, Peirano quedó en condiciones de ser extraditado a Paraguay. Y la Sociedad Uruguaya de Pediatría alertó por un aumento importante de patologías de salud mental en niñas, niños y adolescentes. Depresión, ansiedad, trastorno del sueño y también intentos de autoeliminación se están viendo de forma frecuente en los consultorios de pediatras. Mónica Pujadas, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, dijo que la pandemia dejó un impacto que todavía no se supo controlar por parte de la sociedad. Estamos preocupados por el aumento en todo lo que es la patología vinculada a la salud mental, tanto como depresiones, ansiedades, trastornos del sueño, y ni que hablar ya, digamos, casos más graves, ¿no?, de depresión o de intentos de autoeliminación. Que realmente la pandemia dejó lo suyo, dejó un impacto que como sociedad nos está costando controlar. Creemos que hay mucho para trabajar en ese sentido, tanto en la identificación de los casos como en el abordaje, y en ese sentido estamos trabajando fuertemente con distintos equipos, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría y por supuesto también de la academia, para intentar tanto identificar oportunamente las situaciones como poder trabajar y minimizar el riesgo, ¿verdad? Pero sí digamos, esto es un trabajo para la sociedad toda, de cómo cuidamos a nuestros niños y adolescentes y cómo tratamos de mitigar todo ese impacto que estamos viendo. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Noticias, continuamos con la información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo y nos vamos ya a recibir a Eduardo Delgado. Está en la sede del municipio de, allí se está realizando un plenario de municipios. Adelante, Eduardo, buen mediodía, bienvenido. Así es, Rosina, mesa ejecutiva del Plenario Nacional de Municipios aquí en el municipio de, en General Flores y Carreras Nacionales. Estoy con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien acaba de hacer un informe justamente en esta mesa ejecutiva. Le pido en grandes líneas cuál fue el tema tratado. El cambio climático, ese fue el tema tratado. Estuvimos intercambiando de que el cambio climático nos afecta a todos por igual. En particular, hablamos un poco de la crisis del agua que tenemos en Montevideo y parte de Canelones, pero también otras crisis del agua que hay, productores rurales, ¿verdad? Otras crisis de agua también potable o escasez de agua dulce en determinados lugares. Es un tema que tenemos que encarar todos juntos, del esfuerzo que hacen muchos municipios en el interior del país para dar respuesta a las necesidades de la gente. Y también les comenté todo lo que está haciendo Montevideo por la crisis del agua que estamos viviendo en este momento, en la que me parece fundamental publicar la información, ¿verdad? Municipios del centro del país o del norte del país, por ejemplo, hay datos que no tienen sobre lo que está pasando acá y bueno, hay que publicar la información y también de todo el país para que todos sepamos en qué situación está el Uruguay con respecto a la respuesta al cambio climático, ¿verdad? Aprovecho a preguntarle algo que también tiene una pata a nivel ecológico y medioambiental, que son las obras en el anillo perimetral, entre la Ruta 1 y la Ruta 5. ¿Cuál es la posición de la Intendencia? Bueno, la posición histórica de la Intendencia ha sido apoyar que se cierre la perimetral y en ese marco
sobre fines del año pasado nosotros nos expresamos apoyando que se cierre la perimetral, pero con recaudos que tenían que ver con mitigar eso en la zona buffer de la cuenca del Santa Lucía. Pero creemos que en la situación actual de crisis del agua es más que relevante el rol del Santa Lucía y su cuenca, por lo tanto creemos que tenemos que ser cuidadosos en extremo de ese recurso natural y bueno, si el proyecto volviera a surgir no lo vamos a apoyar. Aprovecho a consultarle, ayer hubo una decisión muy importante a nivel político partidario. El Partido Comunista del Uruguay decidió apoyar su candidatura a la presidencia. ¿Qué dice al respecto? ¿Esto acorta los plazos para que usted tome una decisión? Como con todos los que me han ido expresando su solicitud, su apoyo y demás, vamos a seguir el mismo camino. Por un lado, quiero decir, me honra que el Partido Comunista me lo haya solicitado. Es un partido fundador del Frente Amplio con más de 100 años, digamos, no es poca cosa. Y yo todas estas propuestas las tengo que tomar con mucha seriedad. Con todos los compañeros que me han ido proponiendo esto, me voy a ir reuniendo. Creo que tengo esta semana ya algunas reuniones para hablar de contenidos, de énfasis. Y bueno, cuando tengamos eso bien conversado y con seriedad, me expresaré con claridad. No creo que ahora sea el momento de hacer campaña, creo que es el momento de hacer política, que es lo que estoy haciendo. Pero me voy a expresar con más claridad y con más profundidad, porque creo que esto me lo tengo que tomar muy en serio, es una cosa seria, y con los compañeros me voy reuniendo. Creo que Casagrande me reúno esta semana y con varios más en el correr de las semanas que vienen, y también me voy a reunir con el Partido Comunista. Justamente el Partido Comunista habla de acuerdos programáticos, por lo que usted me dice, el énfasis debería estar ahí. No, sin duda, el programa para el Frente Amplio es la hoja de ruta, sin lugar a dudas. Dentro del programa hay énfasis que se pueden hacer, bueno, cuáles son los puntos que más nos preocupan y demás. Tenemos que hablar de los contenidos, de eso voy a hablar con los distintos grupos que me están apoyando. Neta, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Rosina, volvimos contigo allí a Estudios. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros les contamos que en la primera semana de recolección en ferias, la Intendencia de Montevideo recolectó más de 7 toneladas de envases de plástico, latas y cartones a través de los más de 160 lugares de acopio en espacios públicos en diferentes barrios. Lo que estamos recibiendo en bolsones tiene una recuperación arriba del 90%, viene un material muy bien cuidado y eso sumado a estos puntos que estamos lanzando esta semana, va a todas las plantas de clasificación. Allí la planta hace una segunda clasificación, primero separando en lo que son los grandes materiales, por un lado papel, por otro lado cartón, por otro lado latas, por otro lado plástico, y dentro del plástico hay diferentes tipos, diferentes colores, y eso ellos lo hacen una compactación específica, haciendo unos enfardados que le llaman, y eso va a la industria, por ejemplo la del PET, y eso por supuesto se convierte de vuelta en, por ejemplo, una nueva botella. A través del 092-250-260, los vecinos han reportado 190 pozos que son analizados por la Intendencia de Montevideo para verificar la calidad del agua. A partir de esto, se confirmó la utilización del pozo del Mercado Agrícola de Montevideo. De la primera campaña que habíamos relevado los propios de la Intendencia, OCE ya nos manifestó interés en trabajar con el pozo del Mercado Agrícola Montevideo, un pozo que tiene un buen caudal y una buena calidad. Eso entonces queda a disposición de OCE para las acciones que está llevando adelante en materia de distribución a partir de camiones cisterna. También esta acción se suma a la que veníamos desarrollando desde el día 1, que tiene que ver con la transparencia de la información. Seguimos relevando datos en la red de OCE y publicándolos cada 48 horas. En el ámbito internacional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales en España tras el mal resultado del Partido Socialista en los comicios municipales y regionales del domingo. Las elecciones generales van a ser el próximo domingo 23 de julio. La convocatoria de elecciones se produce tras la derrota de los partidos de izquierda en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, que implican un avance del Partido Popular en toda España. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox.
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Nos vamos a las 19 horas, la edición central, y mañana los esperamos a las 8 de la mañana, primera edición de MBD Noticias con Pilar Teijeiro, José María Caraballo. Que pasen muy bien.